Muy bien. La paz. Sin lugar a dudas, la paz es el deseo. La paz es el deseo más común de todos los seres humanos. Si nosotros le preguntásemos a las personas, bueno, ¿cuál es tu anhelo? Probablemente en algún momento alguna persona nos va a decir, bueno, yo quisiera paz. Bueno, tal vez paz interior, quisiera sentirse paz consigo misma, tal vez paz por su país, porque está viviendo algún conflicto. Ciertamente la paz es un deseo común a todos los seres humanos. De hecho, si hay algo que pasa en nuestro país natal, Colombia, que vemos varios colombianos, es que la paz se ha convertido hasta en un juego. Me explico. A veces se utiliza el anhelo de paz para ocultar problemas más graves que están pasando. Y si no, hay que fijarse en lo que pasó este fin de semana, lo que pasó al final de la semana pasada. El gobierno que está en este momento en el poder está atravesando una gran crisis, un gran problema. ¿Y cuál fue el as bajo la manga para distraer el asunto? Paz. Ese fue el as bajo la manga. Se juega con el anhelo de paz de los seres humanos, realmente. Y todas las personas desean paz, pero dice un libro de los historiadores Durant, son dos hermanos, que si contásemos los últimos 4.000 años de historia humana, 3.400 de esos años son años de guerra. El resto, si acaso, han tenido guerras pequeñas, y podríamos decir que 300 años no han tenido guerras en absoluto. La paz, el anhelo de paz es un gran compañero del hombre, una gran compañera del hombre, porque no ha habido paz. Y el Señor Jesús no dio una noticia muy alentadora. Él dijo que antes de su venida habrán guerras y rumores de guerra. Realmente la cosa no va a mejorar. Esa es la realidad. La guerra es una realidad constante en el mundo. Podemos colocar las noticias, un portal de noticias en internet, colocar un noticiero en la televisión y nos van a hablar de alguna guerra, algún conflicto. La paz es un anhelo de las personas, pero es un anhelo distante. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a la paz? Es la gran pregunta. ¿Por qué el ser humano, desde la caída, y qué decirlo desde la caída? Porque tan solo los hijos de Adán, uno mató al otro, viven en guerra. La respuesta bíblica es que es Dios quien tiene que traer la paz. El único que puede traer la paz verdadera para el hombre es el Señor. Porque el conflicto del hombre es primeramente un conflicto con Dios. Y un conflicto que después va a nuestros semejantes, que después va al prójimo. El Señor, cuando nos trae su reino, nos dice una bienaventuranza relacionada con la paz, que es la que vamos a ver hoy. Allí dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y mi mensaje para ustedes respecto a esta bienaventuranza es el siguiente. Cuando Dios nos trae a su reino, nos bendice dándonos su paz y nos lleva a procurar la paz de los demás con Él. La recompensa es que al hacerlo, Dios nos reconocerá como hijos que imitamos su carácter. Y el mensaje de hoy se titula La paternidad de la paz y va a tener 4 encabezados o 4 puntos. El primero, la introducción. El segundo, la paz de los pacificadores. El tercero, los pacificadores pacifican. Y el cuarto, llamados hijos de Dios. Si alguien se quedó en el mensaje, después se lo puedo dar. El mensaje central. Los puntos: introducción, la paz de los pacificadores pacifican y los pacificadores son llamados hijos de Dios. Hagamos una corta oración buscando la guianza del Señor. Señor, guíanos por favor en esta mañana. Ayúdanos a que la reflexión de tu palabra produzca en nosotros, Señor, un anhelo por procurar la paz de los demás contigo. Y también nos traiga a revisarnos a nosotros mismos.
si estamos en paz contigo o estamos en conflicto en nuestros corazones. Que tu palabra nos cuestione, nos escudriñe. Tú dijiste, Señor, que tu palabra es más cortante que espada de 2 filos, que atraviesa aún las coyunturas y el tuétano, los tuétanos, Señor. Que tu palabra cuestione nuestra alma para hacernos verdaderos pacificadores en este mundo. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Bueno, recuerden que esta bienaventuranza la estamos viendo dentro del Sermón del Monte. Y hemos dicho del Sermón del Monte que Jesús había estado predicando el mensaje del reino, había estado llamando a sus discípulos y al mismo tiempo había multitudes que lo estaban siguiendo por todas las demostraciones de poder que hacía. Hacía sanidades, liberando de demonios, y todo este grupo lo ha seguido al monte, y en el monte el Señor empieza a predicar, empezando con las bienaventuranzas, y los discípulos han pasado a escucharle. Ahora, ya hemos visto 6 bienaventuranzas. Esta es la 7ª. Y en esta 7ª bienaventuranza hay un factor especialmente importante. Y es que Israel no vivía precisamente en paz en ese momento. Estaban invadidos por Roma, se encontraban en conflicto. Ya habían ocurrido para los tiempos de Jesús un montón de revueltas, tratando de liberarse del yugo romano. Y después que Jesús se va, en Israel siguieron hubiendo revueltas. Hubo más revueltas. Realmente Israel no estuvo en paz, no estaba en paz. Entonces, cuando te pueden imaginar a un judío escuchando en ese momento al Señor Jesús y diciendo, bienaventurados los que procuran la paz. Si lo que necesitamos es una guerra, lo que necesitamos es que venga alguien y nos libere del yugo romano. La idea de la paz en ese momento no era lo que ellos querían escuchar. Ellos querían un Mesías político, de hecho, militar, fuerte como David, capaz de destruir el imperio romano. No era lo que querían oír. Pero Jesús les dice que a los que Él trae a su reino, aquellos que han venido al reino de los cielos, son bendecidos por el Señor con la paz. Entonces vamos a ver a qué se refiere esta paz. Veamos entonces el segundo punto, hablando de la paz de los pacificadores. Y la palabra paz que se utiliza aquí es la que proviene del hebreo shalom, en griego Irene. Un buen nombre para colocarle una hija, por cierto. ¿Es el nombre de mi hija? Irene. La palabra griega Irene, en hebreo shalom, que habla de una paz, de un bienestar, de una armonía con Dios y con los semejantes. Es básicamente, trae la idea de la unidad. O sea, si estamos divididos, si estamos quebrantados por el pecado, la idea de Shalom es todo lo contrario. Es la idea de la unidad, de la armonía, del bienestar. Entonces, esta es la paz de la que está hablando aquí el Señor Jesús. De paz. Paz con Dios en primer lugar, paz consigo mismo, por supuesto. Al ya no estar en conflicto con Dios, también hay paz consigo mismo, y paz con el prójimo. Y esa es una paz que solo Dios concede. Es una paz que solo Dios puede dar. Los judíos sabían que una de las profecías acerca de Cristo era que vendría el príncipe de paz. Lo dice así el profeta Isaías. Y que el príncipe de paz vendría a instaurar la paz. Ahora, ¿qué tipo de paz? Es en eso donde estaban equivocados. Porque no era la paz militar que ellos querían obtener, era la paz que gobierna nuestros corazones. Y de hecho, cuando Jesús nació, cuando el príncipe de paz nació, el coro angelical cantó: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Jesús entonces vino a traer paz. Él es el príncipe de la paz. Y ya eso es mucho decir.
Él es el Rey de paz. Y la manera en que Cristo viene a traer paz es colocándonos nuevamente en amistad, en reconciliación con Dios. Cristo conocía la gravedad de nuestra enemistad. No solamente que éramos enemigos, sino la gravedad de la enemistad. Yo lo voy a poner de esta manera. Nosotros podemos conocer a una persona ya incrédula y podemos ver a simple vista que esta persona no está en paz con Dios. Podemos ver el conflicto en su vida, podemos ver cosas difíciles que hay a su alrededor y dentro de él, pero otra cosa es cómo Dios lo conoce. Dios lo conoce en lo íntimo. Y cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de Dios mismo. Cristo no solamente vino a hacer la paz, es que Él conoce la gravedad de la situación de cada uno. Si hay alguien que tiene los ojos bien claros para conocer la gravedad del pecado, es Cristo Jesús. La gravedad de la condición humana es Cristo Jesús. Y Él, comprendiendo la gravedad, vino voluntariamente a traer la solución. Voluntariamente se ofreció. Como dice en Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20, podemos ir allí. Colosenses 1, versículos 19 y 20. Página 1211. Página 1211, Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Allí dice la palabra de Dios: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Claramente lo dice. Él hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Y curiosamente, esta palabra, hacer la paz, o que Él hizo la paz, es la misma que se está utilizando en Mateo para hablar acerca de los que procuran la paz. Así que pueden tener una idea de hacia dónde está dirigida la bienaventuranza. El Hijo de Dios no destruyó a sus enemigos para hacer la paz, que era tal vez lo que los judíos esperaban. Él no destruyó a sus enemigos para hacer la paz, sino que Él destruyó la enemistad para darnos paz con Dios. Él acabó con la enemistad y lo hizo asumiendo nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero Cristo no hizo solamente eso, sino que Cristo es fuente de reconciliación y de paz entre las personas, entre los hombres. En primer lugar, porque ahora por la fe en Cristo Jesús, todos, judíos, no judíos, somos hijos de Dios. Estamos en la misma posición. En Cristo es formada una nueva humanidad, en paz con Dios y ahora en paz los unos con los otros. Y esa paz que Cristo logra en la cruz y que ahora nos da a nosotros al reconciliarnos con Dios, al hacernos una sola humanidad en Él, es la paz que Él aplica a nuestros corazones. No es solo una paz que está decretada. Es decir, creo que el mejor ejemplo, perdón que vuelva otra vez con Colombia, pero es que tenemos tantos ejemplos sobre la paz. El mejor ejemplo es lo que pasó hace algunos años con el famoso proceso de paz. Se decretó una paz, fue decretada. Colombia está en paz, las FARC se desmovilizan. ¿Hay paz? La respuesta es que no. Realmente los mismos delincuentes se formaron en otros tipos de grupos criminales y sigue el mismo conflicto, si no es peor.
Cuando hablamos de la obra de Cristo, no estamos hablando solamente de que se decretó la paz en la cruz, de que se estableció la paz en la cruz. Estamos hablando de que Cristo envía su Espíritu Santo a nuestras vidas para traer esa paz a nosotros. Tenemos ahora seguridad de estar en paz con Dios. Tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que hablan las Escrituras. Cristo no solo decretó la paz, sino que nos permite disfrutar esa paz que Él consiguió, que Él logró. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿estamos en paz con Dios por medio de Cristo? Porque finalmente esa es la única fuente de la paz verdadera. Todo lo demás son simplemente arreglos cosméticos a un corazón que está constantemente en guerra con Dios. No es nada más que una apariencia de paz. No es nada más que apariencia de paz. La pregunta es, ¿seguimos enemistados con Dios y por eso con nuestro prójimo, con nuestros semejantes? ¿O estamos en paz con nuestro Dios? Y vivimos esa paz. Y ahora, a los que ya han creído les hago esta pregunta. ¿Están disfrutando de esa paz? ¿O hace tiempo que no la disfrutan? Es una pregunta honesta que nos tenemos que hacer. ¿Estamos disfrutando de la paz que Dios nos dio? ¿O hace tiempo que ya no nos sentimos en paz? Que ya no la experimentamos. ¿Desde hace cuánto estamos sintiendo conflicto? ¿Desde hace cuánto estamos en una guerra interna? ¿Desde hace cuánto no hay verdadera paz en nuestros corazones? Porque Cristo vino a acabar con eso. Y eso no se nos puede olvidar. Yo sé que uno puede concentrarse mucho en las grandes cosas que hizo Cristo en la cruz, pero eso puede estar muy lejos de lo que está pasando en nosotros. Muy lejos. Oh, sí, yo conozco muy bien lo que las Escrituras dicen acerca de lo que Cristo logró. La pregunta es, ¿está tocando eso tu vida? ¿O tu vida está en conflicto? ¿O tu vida sigue en conflicto? El Señor nos llama a cuestionarnos, a examinarnos. Y ahora van a ver por qué. Porque los que procuran la paz, los pacificadores, son llamados a pacificar, a procurar la paz de otros. Es de lo que está hablando aquí la bienaventuranza. Recuerden que la bienaventuranza dice, bienaventurados los que procuran la paz. Esta palabra procurar era la que se usaba en Roma para hablar de los procuradores. Eran las personas que iban de un lugar a otro como embajadores trayendo los términos de paz. Entonces la idea que está dándonos el texto no es una idea de una persona pasiva, es la idea activa. Es una persona que hace la paz para otros, que procura y promueve la paz para otros. Quienes gozan de la paz de Dios van a ser movidos por el Espíritu de Dios a buscar la paz de los demás, a buscar la paz con Dios para los demás. Dicho en términos prácticos, el que está en paz con Dios va a querer que otros vengan a la fe para que también estén en paz con Dios. El Espíritu Santo lo moverá a que haga eso. Es indiscutible. Llevará la paz de Dios a otros. Pero por eso enfatizaba en el primer punto, ¿cuál es nuestra situación interna? Porque si uno no está seguro de cuál es su situación con Dios, si uno no está seguro de quién es en Cristo Jesús, de que está en paz con Dios por medio del Señor Jesucristo, difícilmente le llevará paz a los demás. Como dice un viejo refrán, no puedes dar lo que no tienes. Si no sabes qué significa estar en paz con Dios, difícilmente
le podrás llevar eso a otra persona. Hay que tener no solamente el mensaje correcto, el mensaje de la paz que hay en el Evangelio, también hay que tener la experiencia de la paz con el Señor para poder llevarle paz a otros. También hay que tener la experiencia de la paz. ¿Y cómo dicen las Escrituras que los creyentes llevarán paz a otros? Bueno, de dos formas. Una, por medio del Evangelio, ya lo he dicho, y la otra, procurando la paz con el prójimo, hermanos en la fe y aún con incrédulos de ser posible, dice la palabra. Y la palabra enseña que nosotros, como hijos de Dios, llevamos el mensaje de la reconciliación a otros. Enseñamos el mensaje de la reconciliación a otros. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. Mire lo que dice. Dios nos reconcilió con Él y nos encarga que llevemos el mensaje. Que llevemos ese mensaje. Reconcíliense con Dios. El pacificador, el que procura la paz, es un pregonero del Evangelio. Lleva el Evangelio a otros, porque le interesa que otros también alcancen la misma reconciliación con Dios. Ahora, aquí hay que tener algo de cuidado, porque ser pacificador o llevar el mensaje del Evangelio requiere sabiduría y requiere la actitud adecuada. Hay veces que tenemos un mensaje, pero nuestra actitud dice otro. Y las personas leen esa diferencia. En que estás diciendo una cosa, pero tus actitudes parecen mostrar otra. Y el Señor nos llama, y lo dice en Santiago, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Es decir, el mensaje del Evangelio se siembra en paz por aquellos que son hacedores de paz. Santiago capítulo 3, verso 18. Es decir, Dios llama a entregar este mensaje, no solamente el mensaje de la paz, sino hacerlo en paz. Eso nos llama entonces a cosas muy prácticas. Primero, no estamos llamados a llevarle el Evangelio a otros con un ánimo contencioso, peleando. No es lo que Dios quiere. Llevar el Evangelio a otros no es llevarse la razón. Yo sí tengo la fe correcta, o yo tengo el mensaje correcto y tú no. No se trata de eso. Estamos llevando un mensaje de paz con Dios. No es de llevarse la razón, no es tratando de destruir a otro. Desafortunadamente a veces pasa eso. A veces se lleva el mensaje del Evangelio que debe edificar vidas, pero lo que hacen es destruir. Quien lleva el Evangelio lo lleva en paz. La paz debe gobernarlo también. Hermanos, estamos en tiempos que demandan de nosotros llevar este mensaje al mundo. Si siempre ha sido una necesidad, estamos viviendo más urgentes ahora. Lo que vemos hoy en día es mayor hostilidad hacia la fe cristiana. Ya
en las producciones de Hollywood, en la música. Se promociona abiertamente el satanismo como una forma aceptable de vivir en este mundo. Las creencias ocultistas son ofrecidas como algo bueno. La agenda LGTBIQ básicamente nos presenta como intolerantes. Vivimos en tiempos donde el evangelio es más necesario, pero es necesario hacerlo con la actitud correcta. Para que, como dicen las Escrituras, ellos tengan que callar por la actitud con la que llevamos el mensaje. Si no lo aceptan, al menos tengan que callar por la manera en que lo presentamos. No nos puedan cuestionar por eso. Yo sé que se ha puesto de moda hoy en día en redes sociales esta suerte de guerreros culturales. Y aclaro algo. De ellos se puede aprender cosas, se puede aprender argumentos. No lo niego. Pero hay una diferencia entre la llamada guerra cultural y lo que estamos llamados a hacer nosotros como cristianos. Nosotros podemos aprender por medio de estos hombres que libran la batalla cultural, así llamada. Uno puede aprender por qué es malo y aprender a conocer al contrario. Uno puede aprender eso de ellos. Pero es que nosotros no estamos llamados solamente a ganar discusiones. Nosotros estamos llamados a ganar almas. Es una gran diferencia. A llevar el mensaje de paz con Dios por medio de Jesucristo. Y eso requiere una actitud distinta. No de burlas, no de odios. Estamos llamados a reflejar a Cristo en el mensaje que estamos llevando. Pero la palabra de Dios también nos ordena estar listos para hacer la paz con nuestros hermanos. Dice: procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. Romanos 14:19 nos llama a procurar la paz con nuestros hermanos en la fe. Lo que concierne a la paz y la edificación mutua es también un deber de nosotros como creyentes, vivir pacíficamente, de tratar nuestros asuntos para vivir en paz como creyentes. Y también nos dicen las Escrituras: si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, por supuesto. Si es posible, nosotros también debemos estar en buenos términos, no en guerra. Ahora, con esto no quiero decir que hay que darle la razón al incrédulo en todo. Pero por lo menos podemos estar en unas relaciones pacíficas con los que no conocen a Dios, en cuanto sea posible y dependa de nosotros, como dice la palabra. Mientras esté en nuestras manos, tenemos que buscar buenas relaciones, aún con los incrédulos. Jesús es el ejemplo. Jesús es el ejemplo de cómo un pacificador, como un hijo de Dios, hace la paz. Jesús se humilló. Y ser pacificador, procurar la paz, es decir, llevar el mensaje del evangelio o restablecer relaciones que están rotas, a veces va a implicar que nos tendremos que humillar. A veces va a implicar que nosotros tendremos que agachar la cabeza. A veces va a implicar que nosotros vamos a tener que calmar los ánimos que explotan. En que tal vez nos tendremos que llevar un grito o un insulto mientras lo intentamos. Va a implicar que nos humillemos. Va a implicar que nos rebajemos. Decía alguna vez un predicador: ¿tú quieres mortificar tu orgullo? Sal a predicar. ¿Tú quieres morir al orgullo? Sal a predicar. La gente te va a decir de todo. Y tú te has llamado a imitar al Señor. Ve y hazlo. Entonces, y el Señor no nos la pone fácil. Él dijo: si vas a llevar tu ofrenda al altar y allí te acuerdas tú, el que vas a llevar la ofrenda,
que tu hermano está en conflicto contigo, ve y reconcíliate con tu hermano. Y dirá, pero hermano, si el que está en conflicto conmigo es él, no yo. No, pero el Señor te lo ordena a ti. Si te acuerdas tú haces la paz. Tú vas y te reconcilias con él. El Señor nos ha traído a su reino, nos ha salvado para ser pacificadores, para procurar la paz con los demás. Y entonces, ¿cuál es la gran promesa? ¿Cuál es la gran promesa que se hace? La gran promesa es que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Ahora, alguno puede estar pensando en este momento, pero es que yo soy hijo de Dios cuando creo en Cristo Jesús, o sea, ya soy hijo de Dios. Bueno, lo que está diciendo aquí Jesús específicamente es que somos llamados por el carácter que mostramos. A eso es a lo que se está refiriendo. Porque estamos mostrando un carácter como el de Dios. Dios hace bien a quienes lo maldicen, lo dice la Escritura. Dios muestra bien todo el tiempo, todo momento, a aquellos que lo aborrecen. Dios derrama bendiciones sobre la vida de todas las personas sin esperar nada a cambio. Ese es Dios. De hecho, el Evangelio de Lucas lo dice así claramente. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Lo que está diciendo Jesús es, amen a sus enemigos, presten sin esperar nada a cambio, y van a ser reconocidos como hijos de Dios. Van a ser reconocidos como hijos de Dios. Dios los va a reconocer como sus hijos. Los va a presentar claramente como hijos de Él. Yo sé que hay veces que donde el mensaje del Evangelio se niega, y por eso hay personas que no quieren enfatizar mucho en lo que llamamos el testimonio personal. Pero lo que Jesús nos está diciendo aquí es que un hijo de Dios con un carácter pacífico, haciéndole el bien a otros sin esperar nada a cambio, llevando paz a otros, va a ser reconocido como hijo de Dios. Ojo, eso no significa que el incrédulo se va a convertir. No es lo que está diciendo. Pero sí va a ser reconocido como hijo de Dios. Va a ser reconocido la obra de Dios en él. Entonces, ¿importan nuestras buenas obras para presentarnos delante del mundo? Sí, sí importan. Porque van a mostrar al Dios que estamos representando. Vamos a ser reconocidos como hijos de Dios. Vamos a ser reconocidos como hijos de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿cómo nos reconoce Dios a nosotros? ¿Y cómo nos reconocen los que nos rodean a nosotros? ¿Cómo nos reconocen? ¿Nos reconocen como hijos de Dios? ¿O no pueden decir eso de nosotros? ¿Ven algo diferente en nosotros? ¿O somos exactamente iguales que los demás? Procurar la paz sí hace una diferencia, dice Jesús. Sí hace una diferencia. Seremos llamados hijos de Dios. Ahora, con esto yo no quiero decir que lo hagamos perfectamente, porque claramente tenemos una lucha aún con el pecado. Pero nuestro carácter debe estar dominado y debe estar creciendo en ser pacificadores, en traer la paz con otros, para otros, en que ese carácter pacífico
sea reconocido en nosotros. Entonces, cerrando, tenemos dos grandes ideas en todo lo que hemos visto. La primera es que para procurar la paz de otros, tenemos que haberla experimentado por Cristo. Tenemos que haberla experimentado nosotros mismos. La segunda, que tenemos que ser totalmente intencionales en procurar la paz de otros. Porque de eso se trata la bienaventuranza, ser intencional. Tenemos que ser totalmente intencionales en hacerlo con otros. Y la gran promesa es que seremos reconocidos como hijos de Dios. Tal vez nosotros no hagamos tratados políticos. Tal vez nosotros no pacifiquemos un barrio. Tal vez nosotros no cambiemos nuestros trabajos. Pero si nosotros al menos mostramos el carácter de Dios, haciendo bien a los demás, llevando la paz de Dios a otros por medio del Evangelio, estaremos comportándonos, viviendo como los bienaventurados que ya somos. Y eso es mucho. Seremos reconocidos como hijos de Dios. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, oh Señor, por permitirnos reconocernos a nosotros mismos en esta bienaventuranza. Que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones, que sea mostrándonos cuál es nuestra condición personal. Y ayúdanos, oh Dios, a dar todos los días ese testimonio de que somos hijos tuyos, procurando la paz de los demás contigo y procurando la paz de nosotros con los demás. Te lo pedimos, oh Señor, en tu santo nombre en esta mañana. Amén.